Bueno, esto da buena espina, muchachos. Esto da muy buena espina. Ahí como lo pueden ver, ¿no? 7.0 para el Shaarawy. Miren, chicos. Tengo la fe puesta en este señor, aunque bueno, ya tiene 30 años. ¡No lo puedo creer! ¡Es increíble lo que sucede, por Dios! No puedo creer esto. De Argentina vamos a Italia, chicos. Vamos a reconstruir esta Roma, equipo que es tradicional en el canal y que suena muchísimo en comentarios. Vamos en las próximas 4 temporadas a intentar conseguir esa Champions y hacer la mejor presentación en la Serie A. Dado a que este club ahora mismo en su liga está en el lugar número 7, está de media tabla hacia arriba, pero debería estar mejor posicionado, al menos en puestos de Champions. Eso pienso yo, dado a que tiene una gran plantilla. La temporada inmediatamente anterior también terminó séptimo. Bueno, en este no ha terminado porque la temporada va un poco más de la mitad, ¿no? Ha avanzado un poco más de la mitad, van 22 fechas, pero la verdad es que la posición no me convence del todo, dado a que este es un club muy grande a nivel europeo, a nivel mundial. Excelente, ¿no? Vaya, dato curioso es que el Milan ha perdido el liderato de la Serie A. Bueno, interesante, 48 puntos, y el Inter con 50 ha tomado la punta. Esto lo digo justo el 18 de enero, que es en el momento en el que empiezo a grabar este video. 18 de enero de 2022. Bien, chicos, como dije, vamos a reconstruir este club en las próximas 4 temporadas. Espero hacer un trabajo, una gestión fantástica. He tomado algunos fichajes de los comentarios y vamos a ver dónde o qué podemos hacer con este enorme club italiano. No sé si ya vieron la reconstrucción de River, se las dejo por ahí en las tarjetas para que vayan y le echen una ojeada a ese club si es que les encanta, ¿no? Fue un trabajo fantástico, rejuvenecimos el club, hicimos cosas interesantes y lo reconstruimos justo en esta misma liga, en la Serie A. Bien, sin más, vamos a ver qué plantilla tiene este club que dicen que fue fundado en 1927 y que ahora mismo nos ofrece un gran presupuesto de 46.2 millones, casi 0.3 y un valor de club por encima de los 600 millones de euros. Veamos a ver qué sucede. A ver, chicos, plantilla con 44 jugadores, incluyendo todos aquellos que están en préstamo. Un promedio de edad de 23 años aproximadamente, una media de ataque de 79 aproximadamente, junto con una media en el medio campo más o menos un 78 y defensivamente 78. Esa valoración, el resultado de esas valoraciones, nos da una media global del club de 79. No está nada mal realmente. Ya vimos el presupuesto y vamos a tener en cuenta jugadores tal vez como Tammy Abraham, que llegaron para esta temporada, jugadores que tienen grandísimo potencial. He cambiado la formación que tenía porque tenía, creo que, no recuerdo cuál era, una 3-1-4-2, creo que era la cuestión. Bueno, en fin, vamos a utilizar esta porque los jugadores se me acomodan mejor. Esta es la idea de José Mourinho, entonces pues veamos qué hace el señor Mourinho con este club. Bueno, cómo lo vamos a hacer nosotros, básicamente. Chicos, jugadores a tener en cuenta, ya los conocemos. También Abraham, viejo conocido en el canal, potencial gigantesco. Tenemos también por ahí a Pellegrini, que tiene buen potencial, de 86 a 88. Estos señores no tienen tanto potencial, pero podrían por su edad continuar con nosotros. Este señor, bueno, habría que buscar de cara al futuro a alguien, porque tenemos ahí a este señor y tenemos al Shaarawy. Pero, bueno, Zaniolo, intocable, evidentemente, de 86 a 88 de potencial. Creo que adelante estamos bien, con tal vez una pequeña modificación de este lado, pero de cara al futuro. Por aquí creo que estamos también con la intención de buscar a alguien de cara al futuro, aunque tenemos a este Diawara que no tiene mucho crecimiento, pero Villar más bien, no, debe ser Villar. Sí nos ofrece un potencial de 81 a 83 y por sus 23 años creo que de cara al futuro no está nada mal. En la defensa sí que estamos brutales, chicos. Tenemos a Ibáñez y Mancini con 84 y 83 de potencial, ¿no? Respectivamente. Este Karsdorp también aquí me gustaría. Karsdorp es la cosa. Este señor también está interesante, pero tiene potencial de 80-82, un poco bajito, pero por su edad podría continuar como titular nuestro. Ya no tenemos recambio, tenemos a este señor Maitland-Niles, que cuenta con buen potencial, chicos, pero está en calidad de préstamo, 81-83, y bueno, tendríamos que ejercer la opción de compra, y es lo que quiero hacer porque creo que está perfecto, a no ser de que encontremos a alguien un poco mejor. Bien, por la parte izquierda tenemos a Spinazzola, que tiene 83 de media y está estancado en potencial, pero tiene 28 años. Es posible que le podemos sacar, en este episodio le podríamos sacar 85, es muy posible, creo yo. Y para sustituirlo, el recambio perfecto sería el uruguayo Matías Viña, el cual se encuentra fantástico realmente, dado que nos ofrece un potencial de 81 a 83. Entonces en la defensa estamos bien, en el arco con Rui Patricio
está estancado, 33 años, pero tenemos por allá a Pau Torres que nos puede colaborar una vez llegue de su préstamo. Pau Torres todavía es joven. Tiene 26 años y tiene un potencial de 83 a 85, tal vez será el titular. Entonces aquí estos señores los vamos a prestar. Por aquí jugadores a tener en cuenta. Este Kumbuya no tiene tanto potencial, de 79 a 81, pero está en préstamo. Este señor Facio no creo que esté mucho tiempo con nosotros. Y por aquí Reynolds serían a préstamo. Todos estos son los jugadores de préstamo. Este Diawara será recambio, pero no tiene mucho potencial. La verdad creí que estaba mejor en este FIFA, pero no es así. 77 a 79. Pero bueno, ya saben que puede aumentar. Este señor se iría a préstamo, no tiene tanto potencial. Estos son chicos con potencial, pero que se irán a préstamo. Bien, chicos, vamos al mercado de fichajes y veamos qué pasa. Como dije, tratar de pensar en el futuro de nuestra extrema izquierda y tal vez un lateral derecho para iniciar. Veamos. Fin del mercado de fichajes, veamos qué sucedió. Primero de ellos, muchachos, vamos con Tanguy Ndombele, dado a su bajo rendimiento en el Tottenham. Pues tal vez han buscado cambiarlo y nosotros estábamos ahí pendientes porque estamos convencidos de que en la Roma, o más bien José Mourinho en la Roma, está convencidísimo que este señor es el idóneo para nosotros. Eso es lo que pensamos. Hombre del medio campo, evidentemente, 86-88, valor de 55 millones, un fichaje bastante costoso, pero pues ya saben, es un jugador gigantesco. 24 años, hemos vendido a Cristante, aunque aún todavía no me han dado la respuesta, no sé si al final se vendió, pero bueno. Veamos qué pasa. Procedente del Sparta Praga y pensando en el futuro, hemos traído un medio ofensivo para ayudarle a nuestro medio ofensivo actual, el señor Pellegrini, porque bueno, estuve analizando y no tiene ningún recambio. Pellegrini es titular sin lugar a dudas, pero necesitábamos un jugador con crecimiento, un jugador bastante joven para colaborarle y, como dije, pensando en el futuro. 85 a 87 de potencial y la verdad es que su valor es bastante económico, 6 millones. Vamos con este señor, bueno, yo estoy convencido que fue una compra magnífica. De hecho, podría llegar a ser de las mejores de este episodio. Venta de Smalling. ¿Por qué? Bueno, tal vez su edad podría ser, pero es que necesitamos dinero y creo que vamos a traer a alguien, pero más adelante, que nos colabore un poco en esta zona. Préstamos y más préstamos, como pueden ver. De esta manera finalizamos lo que es el mercado de fichajes de esta primera temporada. Aquí préstamos. Hemos vendido también a Facio. Por su edad creo que era necesario ya que buscara un lugar donde retirarse, donde culminar esa exitosa carrera del señor Federico Facio. Bien, más préstamos. Este señor también lo vendimos porque pues no está invitado a este proyecto. Está chiquitín y bueno, quizás en el Athletic de pronto encuentre un futuro más prometedor. Vamos al final de la temporada y veamos qué sucede, chicos. Este equipo promete. Mercado de invierno finalizado y como dije, si hay algo extraordinario hay que parar. Hacemos la paradita técnica en este instante, dado a que ha llegado el señor o el francés Bryan Mbeumo. ¿Será la pronunciación? ¿Mbeumo o Mbeumo? Bueno, como sea. 22 años, 10.2 millones, procedente del Borussia Mönchengladbach. ¿Y por qué ha llegado? Porque se venció el préstamo de Borja Mayoral y la verdad este chico me interesa. Tiene un potencial de 81 a 83, creo que de cara al futuro está bastante bien, 22 años y le va a colaborar, aunque nuestro Tami también es bastante joven, pero creo que es la edad idónea de un jugador que no exija tantos minutos, que esté ahí para el recambio. Y pues, como dije, está también bastante económico, 10.2 millones y buen potencial. Creo que es perfecto, tiene números maravillosos. Eso es lo único que se ha hecho en este mercado. Vamos ahora hacia el final de la temporada porque la verdad nos está yendo bastante bien. Antes que lo olvide, Brian Cristante, no es Crisante, porque estaba diciendo Crisante, es Cristante. No se vendió al inicio de la temporada, al final se cayó el negocio, pero lo vendimos ahora mismo. Está en el Ajax, 25.4 millones, eso nos permitió traer un nuevo delantero. Bien, pues creo que un cuarto lugar no está nada mal. Esta primera temporada creo que está bastante bien, chicos. Cuarto lugar, a ver quién se llevó. Se la llevó el Inter, que ahora mismo es líder. Nosotros logramos hacer en los 38 partidos 74 puntos. Quedamos muy por debajo realmente, de 11 puntos por debajo del líder, pero bueno. En fin, estamos en puestos de Champions y con la gran opción de mejorar. Torneos, bueno, aquí tenemos el primero, tenemos la Copa de Italia, es nuestra. Y la Conference también ha sido nuestra, una goleada interesante ante el Tottenham.
Veamos a quién tenemos por aquí de goleadores. Tenemos a Insigne y también a Muriel, el grandísimo colombiano, 23 goles en 38 partidos. Nosotros que tenemos en el octavo lugar a Tammy Abraham con 14 goles en 29 partidos. El mejor asistente de la liga fue Morata y Pellegrini, nuestro Pellegrini se quedó en el cuarto lugar. También por allá en el lugar número 10 en Ndombele. El mejor portero de la liga, sin lugar a dudas, fue el señor Handanovic, seguido de Musso, el argentino, y nuestro Patricio quedó en el cuarto lugar, con 9 porterías imbatidas. El mejor de la temporada fue nuestro goleador, con 7.4 de promedio, 24 goles, 5 asistencias para Tammy Abraham. Por aquí también tenemos a Zaniolo con 6.9, espectacular la temporada, este señor creció 5, este también. 7.0 para Mkhitaryan, que no sé si continúe con nosotros porque está bajando su media, y como lo pueden ver, Pellegrini 7.0, Ndombele 7.0 también, Bretout con 6.6, muy bien, Carles Pérez 25 actuaciones, 6.6, Karsdorp haciéndolo bastante bien, el holandés, o el señor de los Países Bajos 6.6, el Shaarawy siempre jugó 29 partidos, 6.7, tengo esperanzas en Stepan. Spinazzola 6.5, Karabek, el recién llegado, el chico de 18 años de la República Checa, 6.3, nuestro francés también recién llegado 6.7, 11 partidos, bastante bien. Por aquí Diawara con 7.1, bien, préstamos, muchos préstamos. Tenemos que traer un defensa, que tenemos Cetín, que regresa para la siguiente temporada, lo vamos a necesitar porque estamos escasos de defensas. Por aquí Fusato no tuvo oportunidad, este señor tampoco. Villar con 6.6, muy buena la actuación del español. Un uruguayo que la está rompiendo, 4 unidades de crecimiento, 6.6 para Viña, Ibáñez 6.6, Mancini, nuestros defensas, y Patricio con 6.9. Buena actuación de nuestro portero con 16 porterías imbatidas. Podemos ver que ahora mismo el más costoso del plantel es el señor Pellegrini, Lorenzo Pellegrini, es seguido por Ndombele, que tuvo un 44% de crecimiento, 49% para este señor. Abraham, muy parejito. También Zaniolo, todos están muy parejos realmente. Y como pueden ver, Spinazzola, Ibáñez, Mancini, Bretout, Karsdorp, Under, que está en préstamo, llegará para la próxima temporada muy seguramente. Viña, ahí está. Perfecto, el Shaarawy cayendo un 3%, 34 para este señor de caída libre. Villar con 64, 136, muy bien el crecimiento de el señor de la República Checa. Este señor también 33%, llegó a mitad de temporada. Vamos a ver qué pasa con Clover en la próxima temporada, chicos. Estos son los valores comerciales de todos y cada uno de nuestros muchachos, incluyendo los que están evidentemente en préstamo. Tenemos algunas ideas, o tengo algunas ideas para la próxima temporada de jugadores, pero pues ya veremos qué sucede en la 22-23, la segunda exactamente. Hemos roto el mercado de fichajes, muchachos. ¡Qué fichajazos! ¡Qué dinero! ¡Qué dineral más bien el que hemos gastado, muchachos! Memphis Depay ha llegado por 125 millones y esto debido a, su inestabilidad en el Barça. Se dice que pues puede que no, puede que sí, este señor no suena para este equipo, pero sí suenan que puede salir y nosotros hemos ido a por él, chicos, porque realmente es un gran jugador y nos va a dar mucha categoría en el terreno de juego, y ahora en el reto europeo, el reto de Champions, pues creo que va a ser muy útil este señor. Desgraciadamente, el Barça llegó gratis, pero a nuestro equipo sí nos tocó, desembolsar 125 millones, realmente muy caro, pero pues todavía tiene 28 años y es un grandísimo jugador, como pueden verlo ahora mismo. Su potencial está entre 87 y 89, yo creo que hasta 90 le podemos sacar. Le hemos dado también un poco más de categoría a la defensa, teníamos muy buenos defensas, lo sé, pero creo que Antonio Rüdiger es algo, digamos, un líder, ¿no? Digamos que 29 años para este club está bastante bien. Este es un central que Real Madrid, que muchos clubes, y que ahora mismo el Chelsea incluso no lo ha renovado, pero que muchos clubes están interesados en este gran defensa alemán, muchachos. Hombre de selección. Y ha llegado por 54 millones, 29 años, un poquitín avanzado, pero creo que todavía podemos hacer cosas increíbles con este gran defensa alemán. Su potencial está entre 85 y 87, lo que significa que está en su máximo esplendor. Diogo Dalot no tiene mucha oportunidad, no tiene muchos minutos que digamos en el Manchester United, y ha decidido traerlo al lado nuestro, muchachos. Es un jugador con 83 a 85 de potencial, tiene 23 años, creo que de cara al futuro es el idóneo para esta posición.
ya que nuestro jugador actual, bueno, está avanzando, creo que está sobre los 27, 28 años, y pues de cara al futuro, como digo, este chico está fantástico. 23.9 millones para el portugués, eso fue lo que hubo que pagar por él al Manchester United, pero ahora está en nuestras filas y repito, de cara al futuro creo que este muchacho va fantástico. Como pueden ver por acá, tenemos préstamos, hemos vendido también a este señor que estaba en calidad de préstamo y ha llegado junto con Under de pronto. No debí venderlo, pero bueno, eran 38 millones que servían muchísimo y que este muchacho realmente no creo que lo fuéramos a usar. Gran jugador, sí, pero creo que no estaba en nuestros planes. Hemos vendido también a este muchacho y prestado a este Providence. Mkhitaryan, chicos, por temas de edad lo hizo fantástico la temporada anterior y todavía tiene mucho que dar, pero su media estaba cayendo. Miren, ya iban en 79. Y pues como pueden ver está bastante avanzadillo en edad y va cayendo. La edad vaya y venga al final de cuentas, pero hombre, está cayendo en su valoración a pesar de que tuvo la titularidad. Este Olsen también ha sido vendido. Y por último, Fusato vendido. Y este señor Carles Pérez, he decidido dejarlo que vaya a la Premier League y bueno, que se desarrolle un poco más. Tiene buenos números, tiene potencial, pero creo que en esta temporada voy a darle oportunidad a Clover para que nos colabore como sustituto en ambas posiciones, ¿no? Extremo derecho, extremo izquierdo. Perfecto, porque Clover ha crecido 2 unidades en lo que va corrido la temporada. Chicos, vamos a ver qué encontramos más adelante y si algo extraordinario ocurre, les avisaré. Tenemos Champions, claro que sí, el Atlético de Madrid junto con nosotros, el Leverkusen y el Dinamo Kiev son los invitados a este grupo, el grupo E, el grupo en el que, bueno, va a estar un poquitín complicado, claro que sí, pero con buen fútbol, buenas estrategias, creo que podríamos sacar adelante este avance a octavos. Muy bien, vamos, primer partidillo, tenemos lluvia, tenemos jugadores fantásticos y caemos 3-1 en el Wanda Metropolitano. Siguiente partido, vaya, en Don Belé está bastante agotadillo. Vamos a darle ahí tal vez minutos a este Villar. Veamos qué hacemos de locales y podemos, wow, si lo sacamos adelante, muy bien. Perfecto, partido. Debemos hacer este cambio, claro que sí, hay Villar, veamos quién más puede ayudarnos. No, ahí está perfecto, Villar, que lo veo un poco agotado. Bueno, en fin. Veamos de visita, que podemos, wow, caemos 2-1, mal. Sigue esta Champions, ya tenemos a Zaniolo por ahí de vuelta, creo que estaba amonestado. Vaya, por fin, ganamos. Wow, el partido más complicado de esta fase de grupos. Bueno, wow, lo sacamos adelante en casa, qué bien. Vamos a darle oportunidad a Pau López en este partido, dado que ya ha llegado, ¿no? Estaba en préstamo, wow, empatamos también por ahí. En fin, 1-1. Vean, un jugador que en la vida real pues aparentemente no fue lo que se esperaba y aquí estamos haciendo cosas brutales con este señor. Tiene un valor de entre 20 y 30 millones, están ofreciendo 22, tal vez unos 25, pero la verdad es que no pienso vender al Shaarawy porque lo está haciendo bien, porque hay que darle una oportunidad y porque todavía tiene, pues hasta ahora tiene 29 años. De hecho, solo por premiarlo, miren a Memphis, ya va en 88, por Dios. Vamos a darle titularidad en este partido a este señor contra la Sampdoria. Vaya, 2-1, ¿anotó? No. Octavos de final complicados, muchachos. Liverpool nos visita y bueno, sacamos un empate en casa. Partido de vuelta, empate muy traicionero porque, hombre, está complicado y lo sacamos adelante. Lo sacamos adelante 2-1 con un global de 3-4. Muy bien, ¡qué bien! Bueno, esto da buena espina, muchachos. Esto da muy buena espina. Ahí como lo pueden ver, ¿no? Cuartos de final, vamos, o más bien recibimos al equipo del Olympique. Bien, muy bien, aunque sí sabía que lo íbamos a sacar adelante. Partidillo de vuelta, ahora vamos de visita. ¿Qué tal va? 1-1, 3-1 global. Semifinales de escándalo de visita en el Santiago Bernabéu. Partido difícil, empatamos de visita. Tal vez lo podamos sacar adelante en casa. En casa, vaya, este señor Rudiger es grandísimo, pero lo veo agotado. Vamos a dejar ahí más bien a el señor Mancini, porque lo veo bastante agotado a Rudiger. Tal vez sea, wow, lo sacamos adelante por penaltis, chicos, 5-4, qué maravilla. Somos finalistas. Veamos a ver qué más hicimos en liga. Qué maravilla
de trabajo el que se hizo con esta Roma, muchachos. Como pueden ver, 92 puntos y campeones de liga. Bueno, solo 2 punticos por encima del Inter, estuvo reñido, pero al final nos quedamos con la Serie A Team, muchachos. Qué buen equipo el que hemos creado, la Juve por allá en el sexto lugar junto con el Milan, ¿no? Bien. ¿Tenemos más competiciones, copas? Bueno, realmente no, pero disputamos finales. Aquí, como pueden ver, tenemos una que caímos ante el Inter y la segunda, que sería la Copa de Italia. Bueno, esta sí la perdimos 4-2 ante la Lazio, pero bueno, al menos la disputamos, ¿no? Finalísima fantástica, y la Europa League se ha quedado en Inglaterra. Por otra parte, la Conference se ha quedado también en Italia. Veamos el goleo tanto en Liga como en Champions. Tenemos por aquí que el goleador ha sido del Bérgamo, o más bien del Atalanta, y nosotros tenemos en el 10º lugar a Pellegrini. El mejor asistente de la Liga fue Eden Hazard, vaya, que ahora está en el Milan, y nosotros tenemos en el 3er y 4º lugar a Pellegrini junto con Ndombele. Por otro lado, en el 6º lugar también tenemos a Veretout, y también por allá en el lugar número 14 a Memphis Depay. El mejor portero de la Liga fue Patricio. ¡Qué locura! En Champions podemos ver que el goleador fue Benzema, que lo está haciendo fantástico. Tenemos a Memphis en el lugar número 11. Y el mejor asistente también de Champions fue el señor del Ajax. Y nosotros aquí tenemos, en el 12º lugar a Zaniolo. Nuestro portero en Champions no le fue tan bien, lugar número 11. Ahora veamos las estadísticas del club, muchachos. Temporada maravillosa a pesar de ser la primera en el club, la del señor Memphis Depay. El holandés lo hizo bastante bien, o mejor, el señor de los Países Bajos, ¿no? 7.1, 19 goles, 7 asistencias, pero creo que estuvo un poco mejor Pellegrini, aunque bueno, es jugador antiguo en el club. Tiene 7.1 también de promedio y 18 goles con 12 asistencias. De ahí en adelante Abraham, el que debería ser el de los goles, bueno, 7.1, tuvo una buena actuación, 16 goles, no le fue tan mal. 7.1 también para Zaniolo, estuvieron todos muy parejos. Este chico en su préstamo, 6.8, le fue bastante bien. Veretout con 8 goles, 8 asistencias, 6.8, 7.0 para el Shaarawy. Miren, chicos, tengo la fe puesta en este señor, aunque bueno, ya tiene 30 años, muy buena actuación, ¿cuánto? 30 partidos. Ahí está nuestro nuevo delantero centro, el chico muy joven, 6.9, Ndombele 6.8, por aquí este señor Karsdorp también con 6.6, Klaver, que estaba en préstamo y miren, lo creció gigantesco, 7.2, wow, hasta el momento, en sus 12 partidos mejor puntuado, ¿no? Aunque fueron solo 12, 50 partidos para Spinazzola, que jugó la mayoría, 6.7, Karabek con 6.8 también, Ibáñez 6.6, ahí como pueden ver, chicos, esta es, Yaló se jugó 19 partidos, bastante bien, Mancini 6.6, estuvo lesionado por ahí. Ahí como pueden ver, muy buena la actuación de nuestros muchachos. Este señor 7.3 en sus 5 partidos, una buena actuación para Pau López. Villar con 6.6, Viña 6.8 y 7.0 para el señor Patricio con 17 porterías imbatidas. Podemos ver rápidamente que el más costoso del plantel es el señor Zaniolo con 103 millones, 103.5, 76% de crecimiento, 57 para Abraham, Memphis con un 18%, como pueden ver ahí, chicos, 42 para Ndombele, a ver, Ibáñez con un 22%, este señor 14%, Veretout con un 4%, déjenme ver a Rudiger, 23% de crecimiento y creció una unidad Rudiger. Dalot con 46, ahí como pueden ver, chicos, este es el valor financiero de todos y cada uno de nuestros muchachos en esta segunda temporada, y muy probablemente si sacamos adelante el partido, pues esta sería su valoración final, chicos. Aquí no nos fue muy bien, digámoslo así, tenemos ingresos de 664 millones, pero gastos de 280, al final 384, ¿no? Millones. Pero en camisetas, déjenme ver, 4.7, casi 4.8, y Pellegrini, Zaniolo y Abraham, las más vendidas. Por otro lado, presupuesto inicial 124, y entregamos el club con unas arcas bastante vacías, 8.1 millones apenas, pero pues se pueden dar cuenta que tenemos un gran equipo, un equipo competitivo de cara al futuro, ¿no? Veamos qué dice el mundo de nosotros, muchachos. Ahí está el señor Mourinho contestando preguntas. Tus muchachos irán a por el doblete. Los jugadores saben lo que se espera para ellos. Bien. Un doblete sería fantástico. Puede que estemos cansados. Están igual de cansados. Trabajamos duro para llegar hasta acá. Realmente es difícil dar una buena respuesta, ¿no? Para ganar
felicidad. Motivación es un aspecto. La actuación de mis jugadores fue admirable. No, ninguna de las dos. Perfecto, chicos. Ahora sí vamos al terreno de juego. Vamos a intentar hacer una buena presentación porque la necesitamos, ¿no? Es un partido duro. ¡Perfecto! Maravillosa esta noche. Veamos cómo nos va en este partido, chicos. Quiero invitarlos a que se suscriban si no lo están, que estén muy atentos a lo que se viene. Los invito también a ver el video con Vainamas, la colaboración, no sé si la vieron, un reconstruyendo fantástico que hicimos con el Newcastle. Vainamas, el canal amigo del canal. El canal amigo del canal. Sí, el canal invitado de este canal. El canal aliado, no sé cómo se le pueda decir a la cosa. Bien, veamos qué tiene o cómo nos enfrenta este grandísimo equipo colchonero, el equipo del Cholo. El Cholo que ahora mismo, al parecer, está, digamos que en problemas con su plantilla, ¿no? Bueno, hay rumores, hay cosas extrañas por ahí. Esperemos que todo se solucione porque el Cholo ha sido tal vez uno de los mejores DTs de los últimos tiempos y obviamente de este club. Ahí está nuestra plantilla, chicos. Fantástico, fantástico. Brutale Tammy Abraham, que tal vez en Inglaterra no tuvo tanta oportunidad como la está teniendo ahora en Italia, y por ende el chico brilla y nosotros nos ponemos digamos pilas porque este es un partido que no es nada fácil. ¡Ay! ¡Miren qué buena jugada! ¡Qué hermosa jugada, chicos! Pellegrini de manera inteligente devuelve ese balón, chicos. Y miren la asistencia perfecta para Tammy Abraham, nuestro 9, que aquí por fin hizo un disparo al arco. En todo el partido no se había acercado lo suficiente, pero aquí por fin, miren esto. Muy bien Pellegrini, una jugada atrás en Dombele y... Muy bien, excelente Zaniolo por Clover. Bueno, vamos a darle la oportunidad a Clover, que tuvo una temporada fantástica. Vamos a darle la oportunidad que juegue un poco, chicos. No sé si les dije, pero Carles se fue a préstamo. No lo puede creer aquí el Cholo. Da instrucciones el señor Mourinho a su jugador Clover. Perfecto. Lo sabía que me iban a empatar. Lo sabía que me iban a empatar. No puede ser. No lo puedo creer. Es increíble lo que sucede, por Dios. No puedo creer esto. Realmente increíble. No fui capaz de recuperar el balón. O no fuimos capaces. Y miren lo que pasa. Miren. Es una locura. Cuando creí que quizás iba a rematar. No. Al contrario. Era el pase. No puedo creer que teníamos el partido ganado, por Dios santo. FIFA, ¿por qué eres así de tramposo? De esta manera lo vamos a hacer. Veamos, atentos. Wow, muy bien cobrado, pero es que es el pistolero, por Dios santo. ¡No! ¡Por Dios! ¿Qué hice? No. Muy bien cobrado por Cuña. Perfecto. Bien. Muy bien. A lo Panenka. Ajá. Saúl. Muy bien. Patricio, por Dios. Estás dándole la copa al club en este instante. Muy bien, definido. Muy bien, Tammy. Solo tenemos que hacer goles. Ellos tienen 2 arruinados. Aquí está Coque. Sí, lo arruina. ¡Wow! ¡Campeones! ¡Campeones! Por Dios santo, la vía de los penaltis fue la única opción. Pero al final lo logramos. Lo logramos, chicos. ¡Perfecto! Ahí está. ¡Qué maravilla, chicos! ¡Qué maravilla! Maravilloso.
Bien, chicos, hasta aquí ha llegado este episodio. Yo espero que les haya gustado, espero que lo comenten, dejen un poderosísimo like. Partido dificilísimo, pero lo hemos sacado adelante. Suscríbanse para más, atentos a que se viene más contenido. También se vienen más colaboraciones con Vainamas, muy probablemente. Ya más adelante veremos qué sucede con todo esto, chicos. Sin más, poderoso like, suscríbanse, los dejo con la celebración. Espero que estén contentos aquellos que aman este club, que les gusta este club. Espero que estén contentos con lo que ha pasado. Muy bien. Nos vemos en la próxima. Adiós. Well, there's some tired players out there, but what you can be sure of, they'll find some energy when they get their hands on the trophy. They'll be going mad in the next few moments. Here we go, the Champions League winners. Well, this is what they wanted. What a moment for these players. They've worked so hard to win this trophy. They've been fantastic. And you can feel the emotion. It's natural to reflect on this final, but so much hard work has gone into the entire campaign. Memories, memories. What would a celebration be without the chance to enjoy it with your own supporters? Well, these fans have certainly played their part, haven't they? They'll savour these moments. They've travelled far and wide to follow their team. They're loving every minute of this, and why not? They deserve it. A performance of fire as well as ice. They held their nerve when that was necessary. And these celebrations will run long into the night.